En el estudio número 2 de lección número 2 de nuestra 25 lecciones, lesson number 2 of our 25 lessons. I want to also, yes, if the children will make their way on back, si se prepara, hermanos, el libro de Hechos 16, 29 al 34. Hechos 16, 29 al 34. Acts chapter 16, 29 through 34. This second lesson today deals with salvation. Esta segunda lección se intitula La Salvación. ¿Qué es la salvación para nosotros? What is salvation for us? ¿Qué significa? What does it mean? ¿Qué es lo que nos ha concedido esta salvación? What is it that has given us this salvation? I'm very happy to continue the discipleship night tonight, siguiendo la noche de discipulados y en verdad dejando la fundación de nuestra fe. In reality, placing the foundation of our faith. Como se ha estado mencionando, muchos de nosotros quizás ya sabemos esto, pero no nos hace mal repasarlo. Many of us know this already, but it doesn't hurt us to review it and to refresh it. Alguien me estaba diciendo, es como su trabajo, pastor, de seguridad y salud. El hermano Morán me estaba diciendo que cada año tenemos que hacer, Brother Joe, refresher training every year. Cada año se tiene que hacer una renovación de entrenamiento. Every year we have to do that. Y no nos hace mal repasar la doctrina apostólica. And it does not do us bad to go over the apostolic doctrine. So, the book of Acts chapter 16, el libro de Hechos 16, versículo 29 al 34, verses 29 through 34. Hechos 16, empezando en el versículo 29, beginning in verse 29. Amén, hermano. Quiero agradecerle al hermano Vargas que me va a estar ayudando para leer la palabra de Dios. Amén. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria al Señor. In English, he then called for light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Notice the question. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. And they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized, he and all his straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his house. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la lectura de tu palabra. Thank you for the reading of your word. I pray, speak to us today. Habla a nuestra vida. Ministra a nuestros corazones. Minister to our hearts. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Once again, I want to remind you, una vez más quiero recordarles que esta es una enseñanza. This is a teaching. Y quiero dar la oportunidad a los que gusten hacer preguntas o comentarios tocante al tema, que lo hagan. I want to invite you, those of you that may have a question or those of you that may have a comment on the subject, go ahead and do it. Let me know you have something to ask, and we will address that. Nomás déjeme saber que tienen que aportar algo y podemos nosotros seguir de esa manera. La pregunta que este hombre hace aquí, the question that this man says or asks is, what must I do to be saved? ¿Qué debo de hacer para ser salvo?
Someone say saved. Alguien diga salvo. La palabra salvo aquí, the word saved here is from a Greek word, is translated from the Greek, from a word that is pronounced sozo. Sozo. S-O-Z-O. S-O-Z-O. Sozo. La palabra aquí griega es la palabra sozo. S-O-Z-O. S-O-Z-O. Sozo significa liberar, proteger, sanar, preservar. Significa salvar. Sozo means to free. It means to protect. It means to heal. It means to preserve. It means to save. Aquí el hombre está preguntando, ¿qué debo de ser yo para ser liberado? What must I do to be delivered? Que esto es impactante, porque este es el carcelero, el que es el que guarda la prisión. This is interesting because this is the jailer talking. The bailiff or those that are keeping the prisoners in prison. He is supposedly free. Según mente se supone que él es libre. Y los que están en la cárcel, la prisión, son los presos. And those that are in the prison are the prisoners. Pero él rápido se da cuenta que hay dos hombres en esa prisión. He realizes that there are two men in that prison, Paul and Silas, Pablo y Silas, que en verdad son libres. That in reality are free. Que aunque las cuatro paredes los tengan a ellos presos, pero en verdad ellos son más libres que aún el carcelero. Although the four walls have them chained and bound behind the prison bars, yet they are more free than the jailer himself. And when God decides to open the doors, y cuando Dios decide abrir las puertas de esa prisión, the jailer recognizes that these men are truly free. El carcelero reconoce que estos hombres en verdad son libres. Y él pregunta, ¿qué debo de ser yo para ser libres como ustedes son libres? What must I do to be free like you're free? El creyente es la persona más libre del mundo. The believer is the most freed person in the world. Ser apostólico no es estar en cautiverio, es estar en liberación. To be an apostolic is not to be bound, it is to be free. Libre de la esclavitud del pecado, libre de las inmundicias de nuestra carne, libre de la culpabilidad que nos atacaba día y noche, libre para adorar a Dios. We are free from sin, free from immorality, free from the things that bound us, free to worship God. There is no one more free than an apostolic. No hay nadie más libre que un apostólico. Él pregunta, ¿qué debo de ser yo para ser liberado? What must I do to be saved? Note la respuesta. Note the answer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Believe on the Lord Jesus Christ, and ye and your house shall be saved. Es creer en Dios, tener fe en Dios. It is to believe in God. It is to have faith in God. Faith is the first step. Fe es el primer paso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God, because it is necessary that he that draws near unto God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Porque es necesario que todos que se acerquen a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Fe es pues la fe, la certeza
Now faith is the hope, the evidence, the scripture says. Somos salvos por medio de la fe. We are saved through faith y por la gracia de Dios and by the grace of God. Alguien diga gloria a Dios. Pero no nomás fue él, no nomás dijo yo creo. He didn't just say I believe. Pero ¿qué más hace este hombre? What else does this man do? Pregunto, I ask. ¿Qué más hace este hombre? Hermano Vargas, ¿qué hace este hombre? Díganos rápidamente. What else does this man do? Bueno, pide el bautismo. Amen. He asks for baptism. No nomás pide por bautismo, sino que trae al predicador, trae al asistente a su casa para que les enseñase la palabra de Dios. He brings the man of God. He brings his assistant to teach him the word of God, and is straightway baptized y es bautizado en ese nombre de Jesucristo. He's baptized in the name of Jesus Christ. Ahora, entonces tenemos que nosotros hacernos la pregunta, ¿de qué es salvo? From what is he saved? From what is he delivered? ¿De qué es liberado? ¿De qué es lo que Dios lo está salvando? Romanos 1:8, por favor. Romans 1:18. Romans 1:18. Romanos 1:18. Romans 1:18. Vamos a agarrar la respuesta para esta pregunta. Let's answer this question. What is he being saved from? ¿De qué está siendo salvo? Porque cuando es salvo alguien, es salvo para algo. When someone is saved, they're saved from something to something. Let me say it again. When someone's saved, they're saved from something to something. Romans 1:18 we'll be reading right now. Romanos 1:18. Amén, hermano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Léalo una vez más, hermano, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, the wrath of God is revealed. El hombre está bajo la ira de Dios. Man is under the wrath of God. Right now, en este momento, todo hombre que no ha creído en Jesucristo está bajo la condenación de Dios en este momento. No en la eternidad, ahorita. Every person that does not believe in Jesus Christ is under condemnation right now. And the wrath of God is being revealed. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? What is the wrath of God? Es el juicio de Dios. It is the judgment of God. Es el enojo de Dios contra sus enemigos. It is the anger of God against his enemy. La ira de Dios se está revelando contra quién? It is being revealed against who? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, against all ungodliness and unrighteousness of men que detienen con injusticia la verdad, who hold the truth in unrighteousness. En otras palabras, ellos no quieren recibir la verdad. They don't want to receive the truth. Hay quienes no quieren recibir la verdad. There are those that do not want to receive the truth. Ustedes los conocen algunos. Some of you know them. Y detienen la verdad con medio de sus hechos injustos. And they hold back the truth in their life through their unrighteousness or through their sin. They want to continue sinning. Let's just face it.
Let's make it plain. They don't want to accept God because they like their sin. No quieren aceptar porque aman a su pecado. And some of them have once what started as love towards sin are now just prisoners of it completely and cannot be delivered by their own strength. Juan 3:19-21. Juan 3:19-21. Don't take my word for it. I want to read it from the scripture. Yo quiero que lo leamos de la escritura. The book of John, chapter 3, verse 19 through 21. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Porque necesitamos que una vez más recordarnos de que Dios nos ha salvado. From his wrath he has saved us. De su ira Dios nos ha salvado. John 3, 19 through 21. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Amén. Y esta es la condenación, Ajá. que la luz vino al mundo, Sí. y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué hicieron? Léalo una vez más, hermano, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, Ahí está. porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Santo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Wow. Did you hear it? This is Jesus talking. Verse 19 says, hear it. And this is the condemnation. The light is come into the world. The light is talking about the gospel. It's talking about the truth of the word. It's talking about Jesus. And men loved darkness rather than light. Why? Because their deeds were evil. For everyone that does evil hates the light. Hateth the light. Neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. He doesn't want to be rebuked. But he that doth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Gloria al Señor. Esta es la condenación. This is the condemnation. Actualmente, currently, right now, the condemnation is upon the earth. Why? Because men love their evil deeds more than they love the truth. Porque hombres aman a sus hechos malos, a todo lo que ellos injustamente hacen, más que aman a la verdad. Por eso no vienen a la verdad para que no sean reprendidos. Versículo 20 dice. They don't come to the light because they don't want to be rebuked. Pero todo aquel que ama la verdad, que hace, viene a la presencia de Dios. But every man that loves the truth, loves the light, comes to the presence of God. ¿Para qué? Para que sus obras se manifiesten. Sean manifestos sus obras. So that his truth may be manifested. ¿Qué? Que son obras de Dios. O que son obras, sus obras son hechas en Dios. That their works may be wrought in God. Amen. Amen. You shall know the truth, and the truth shall make you free. We are being saved from the condemnation. Estamos siendo salvos de la condenación. Dios es un Dios santo. God is a holy God. Él es perfectamente santo. He is perfectly holy. Which means that he must not accept anything that is below that standard of holiness. So therefore, anything that does not meet that standard of holiness is condemned by his holiness, because he's a righteous judge. Do you understand what I just said?
Él es tan santo que todo lo que no llega a la medida de su santidad es consumida y juzgada por su santidad, porque Él es un Dios, un juez justo. Y un día y actualmente el mundo está siendo juzgado por este Dios. The world is being judged by this God right now. Alguien diga gloria a Dios. No se me pongan tan calladitos. Somos salvos. We're saved. Matthew 16:27. Mateo 16:27. Mateo 16:27. Mateo 16:27. Matthew 16:27. I'm talking to you about what we've been saved from. Estoy hablándoles a ustedes de qué nos ha salvado Cristo Jesús. 16:27. Amén. 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Cada uno de nosotros estaremos delante de Dios un día. Every one of us will be before God one day. Algunos delante del tribunal de Cristo, some before the throne or the judgment seat of Christ, y otros delante del gran juicio final, and others before the final judgment. Los que creemos en Cristo seremos juzgados delante del Señor y seremos recompensados según nuestras obras, pero somos salvos. Those of us that have believed in Jesus, been baptized in his name, we will be judged according to our works for reward or what we've done, but we are saved. Ese es un tema que hablaremos otro día. Y los que no están en Cristo Jesús serán juzgados cada uno según sus obras y no serán salvos. And all those that are outside of Jesus Christ shall be judged according to their works, but they are not saved. El juicio de Dios está sobre la tierra y vendrá sobre cada hombre y mujer. The judgment of God is on the earth already and will be on every man and woman for eternity. Alguien diga gloria a Dios. Estoy hablando de que Dios nos ha salvado. Los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Those of us that have been baptized in Jesus Christ's name. This is why we're saved. Por eso somos. Look, let me just put it this way. He saves us from himself. Did you catch that? Él nos salva de Él mismo. Él nos salva de Él mismo. Porque su ira vendrá. Pero Él nos salva de esa ira. Gloria a Dios. Yes. Apocalipsis, capítulo 6, 15 al 17. Book of Revelation, chapter 6, 15 through 17. Book of Revelation 6, 15 through 17. Apocalipsis 6, 15 al 17. Muchos creen que están siendo salvos del infierno. No, usted está siendo salvo de la ira de Dios. Many believe that they're being saved from hell. No, you're being saved from the wrath of God. That's what you're being saved from. From being an enemy of God. De siendo un enemigo de Dios. Gracias porque yo era enemigo.
pero su gracia me alcanzó. Yo no sé a cuántos la gracia de Dios los ha alcanzado. Yo no puedo testificar por ustedes, pero ustedes pueden testificar de lo que Dios ha hecho. I thank Him because His grace saved me. And His grace is still saving right now. Amén. Apocalipsis 6, 15 al 17, Book of Revelation, chapter 6. Y los reyes de la tierra, Ajá. y los grandes, Yes. los ricos, Ajá. los capitanes, los poderosos, All right. y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas del monte, y decían a los montes Hear it. y a las peñas: caed sobre nosotros, Ajá. y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, De aquel. y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? If that ain't enough for you to get baptized today, I don't know. That ain't enough for you to rejoice because you are saved, I don't know. And the scripture says in verse 15, the kings of the earth, the great men. Notice he's about to give a list of men both great and small. And I'm not talking about stature. From the kings to the servants. Notice, and the kings of the earth and the great men, the rich men, the chief captains, the mighty men, every bondman, every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb, from the wrath of the Lamb, from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? They're hiding. Se están escondiendo de aquel que está en el trono, de su ira. They're hiding from him that's on the throne and his wrath. They're hiding in caves. My mother-in-law was just barely telling us about that a little bit. She just came from California, from the San Andreas area there where those faults are at. And she's saying that there, that area, they already have room in caves that they're building so that men can hide in them. Ella me estaba diciendo, ella no me deja mentir, que ahí en esa área de California donde vienen, ahí junto de la falla San Andrés, ahí que ya tienen, los hombres han cavado ahí cavernas para esconderse en caso de un gran catástrofe. ¿Quién podrá escapar? Who shall be able to escape the wrath of God? Yo les voy a decir quién. Los de limpio de manos, de corazón puro, que no son vanidosos y saben amar. Los que se han entregado a Jesucristo. I'll tell you who. He that hath clean hands, a pure heart, and knows how to love. He that has given their lives to Jesus Christ shall escape, but everyone else shall hide. They shall hide, but they cannot hide from the wrath of God. Se esconderán, pero no se pueden esconder de Dios. Mi Dios, qué tan grande es la gracia de Él hoy. How great is His grace right now. Estoy hablando de que Dios nos ha salvado. I'm talking about what He has saved us from. 1 Thessalonians 1:10. 1 Thessalonians 1:10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Thessalonians 1 and verse 10. Capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Thessalonians chapter 1 and verse 10. Amen. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Wow. And to wait, we are waiting for His Son from heaven, whom He hath raised from the dead, even Jesus Christ, which delivered us from the wrath to come.
which delivered, past tense, us, those that are saved, from the wrath that is to come, future tense. ¿Quién nos libra actualmente de la ira venidera que va a venir? ¿Quién? Jesucristo. Jesus Christ. ¿Nos ha librado de qué? De la ira. He has delivered us from what? From the wrath. ¿Nos libró del infierno? No. Nos libró de la ira. El infierno simplemente es una manifestación de la ira de Dios. Hell is a manifestation of the wrath of God. ¿Es el infierno verdadero? Sí, es verdadero. Is hell real? Yes, it is. But I'm not afraid of that anymore because Jesus Christ has delivered me from the wrath that is to come. Pero ya no temo eso más porque Jesucristo me ha librado, nos ha librado de la ira venidera. Bueno, yo creo que he comprobado según la palabra de Dios de que Dios nos ha salvado. I believe I have proven to you a little bit from the Word of God, from what God has saved us from. Now the question is, why do we need to be saved? La pregunta entonces es, ¿por qué necesito ser salvo? Amén. Amén. La salvación. Sí, sí. No. Oían. Correcto. Sí. Sí. No. Amén. Creyeron. Amén. Ese mismo día. Sí. Sí. Mire, lo hermoso de todo esto, hermana, dice que Él los llevó a su casa. Aquí dice, les hablaron la palabra del Señor a Él y todos los que estaban en su casa. Sí, esa misma noche les lavó sus heridas, dice la escritura, y fueron bautizados con todos suyos. Y llevándolo a su casa les puso mesa y regocijaron con toda su casa de haber creído en Dios. Ajá. Tienen que oír la palabra. Así es. Así es. Sí. Amén. Y yo diría que aún más importante de traerlos es de llevar la palabra de Dios a ellos. Porque allí ellos van a escuchar. Amén, hermana. Correcto, correcto. Eso es muy bien. Y eso sería otro tema para otro día. Porque sí lo vamos a tocar.
Pero es verdad, con el testimonio hablamos de la salvación de lo que hemos hecho. Con nuestras obras manifestamos la gracia de Dios. Sí, sí. De nada sirve tener todos los dones, profecías y hablar en lenguas si no hay amor, dice Pablo. Somos símbolos resonantes solamente. Sí, sí, sí. Eso hay mucho más, pero apenas estamos aquí. Amén, pastor. Léalo. Sí. 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 Así es. Y Dios dice ser santo porque yo soy santo. Guardar la paz con todo hombre y la santidad, sin la cual nadie verá, Señor. Oh, hallelujah. All right, let's bring it back to the subject. Somos salvos. Seremos salvos. ¿Por qué somos salvos? Porque hemos pecado. Why we need to be saved. We know what will come if we are not saved. But why do we need to be saved? Sabemos por qué, qué va a venir si no somos salvos. Pero ¿por qué? Sabemos esto ya. Pero vamos a leer escritura. Empezando el libro de Génesis 2:17. Muy buenos comentarios. Sigan haciéndolo, hermano. Así debe de ser. Los quiero animar a todos. I want to encourage everyone. You continue commenting. That's good. Genesis 2:17. Génesis 2:17. Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amen. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Y sí murieron. Murieron espiritualmente. And they did die. They died spiritually. Cada creyente, cada persona en este mundo, aparte de Cristo, está muerto en sus pecados. Every person outside of Christ is dead in their sins. Por eso, no me quiero adelantar. Pero por eso los que hemos nosotros muerto en Cristo Jesús, ¿cómo es posible que volvamos a vivir la vida antigua, como decía nuestra hermana, que antes vivíamos? No es posible porque hemos muerto a eso. Alguien diga gloria a Dios. Romanos 5:12. Romans 5:12. Sí, alguien lo dijo ahí por en una escritura, es como el perro que regresa a su vómito. It's like the dog that returneth to his vomit. Gloria al Señor. Qué bonito tema. ¿Cuántos están gozando? How many are rejoicing? 5:12. Romanos 5:12. Romans 5:12. ¿Qué dice la escritura? Romanos 5:12. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Ajá. y por el pecado la muerte, Ajá. así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. See, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. El pecado entró a la humanidad por Adán. Sin entered into humanity through Adam. ¿Por qué? Why? Porque desobedeció la palabra de Dios. Y si leemos en Génesis una vez más, que no tenemos tiempo, pero nomás se lo voy a decir, Dios dice, porque escuchó la voz de su mujer.
And if we go back and read Genesis, God says, for you have hearkened unto the voice of your wife. Y no es que escuchar a la mujer es mala. And he's not talking about listening to your wife is wrong, sino escuchar a alguien más que obedece la palabra de Dios. But obeying someone else more than you obey the word of God, that is sin. Yes? So it really has nothing to do with the female over the man. No, he's talking about who has authority over your life. My word or everyone else's. Lo que está hablando es quién tiene autoridad sobre tu vida, mi palabra o la palabra de cualquier otro. Alguien diga gloria a Dios. But let me go. Adam was the representative of all humanity. Adán era el representante de toda la humanidad. Y como representante, cuando él pecó en ese jardín, todos pecamos. When Adam sinned in the tree as the representative of humanity, how was he the representative? Because God named him the representative. When he sinned, all men sinned. All men sin. Therefore, we are all sinners. Not only because he's the representative, but as the head of man. Como la cabeza del hombre, Adán también como la cabeza. Como la cabeza, todos los hijos que vienen de la descendencia de Adán vienen con esa caída. All human beings that come after the descendant of Adam come with that fall. Nuestra naturaleza está caída. Our nature is fallen. Queramos o no queramos, cada uno de nosotros pecamos. Whether we want to or do not want to, we all sin. Y dice el apóstol Juan, si alguno dice no tener pecado, se engaña a sí mismo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. And if any man thinketh himself to not be a sinner or to be free of sin, he deceiveth himself. You're lying to yourself. That's what he's saying. El pecado trae la ira de Dios. Sin brings the wrath of. Todo pecado Dios lo tiene que juzgar. Every sin, God has to judge it. Every single sin. Cada pecado Dios lo tiene que juzgar porque Él es un Dios santo. Because He is a holy God. Nadie se escapa de eso. No one escapes from that. Romans 6:23. Romanos 6:23. Deme unos 3, 4, 5 minutos, 10 minutos o 20 y terminamos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Dios. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sin has a consequence. Pecado tiene una paga, una consecuencia, y eso es muerte. Death, muerte espiritual, spiritual death. Pero no termina ahí, dice, mas la dádiva de Dios. But the gift of God is eternal life. You see the opposite, polar opposites here? You see the polemic here? Life, death. Muerte, vida. Vida, muerte. Muerte en tus pecados o vida en Cristo Jesús. Escoge hoy. Choose you this day. Gracias a Dios que muchos de los que estamos aquí hemos escogido ya. Y yo honro a los que están aquí y todavía no han tomado ese paso, porque eso me enseña que Dios ya está trabajando ahí. Porque ningún hombre viene al Padre sino que el Espíritu de Dios lo atrae.
ningún hombre viene a Dios. Romanos 5:8, Romans 5:8. Romanos 5:8. Romans 5:8. 5:8, Romans 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Sí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. sí. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Lea el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ajá. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. That's what we're saved from. Our sin requires God's wrath, demands it, it calls for it. Nuestro pecado llama por la ira de Dios. Es la consecuencia. La ira de Dios tiene que venir. Entonces, ¿por qué Jesucristo murió? Murió porque todo pecado tiene que ser juzgado. He died because every sin must be judged. No crea que por un momento su pecado no ha sido juzgado. Don't think that for one moment your sin is not judged. La diferencia es que los que estamos en Cristo Jesús, Él pagó el juicio de nuestro pecado. Él sufrió la ira de Dios en la cruz en ese momento. Perdonados, sí. Forgiven, yes. Pero alguien tenía que pagar el precio. But someone still had to pay the price. There's no such thing as free lunch. I hope you think about that for a little bit. Perdonados. Jesus Christ paid for our sins because every sin must be paid for, every single one of them, every single one. The difference is Jesus Christ, to those of us that have received him, Jesus Christ paid the penalty for that sin. He paid for that sin already. I'm forgiven, but he still had to pay the price. Are you hearing me here? Do not think that oh, I just got away scot-free. No, somebody died for that. No piense por un momento, ay, de lo que me salvé. No, alguien murió por eso. Allí en ese madero, él estaba pagando su consecuencia de pecado, mi consecuencia de mi pecado. Pues él nos salvó. He saved us from that. Y por eso nos regocijamos. That's why we rejoice. That's why we rejoice. ¿Se están gozando? Todo pecado tiene que ser pagado. Isaías 53. Isaiah 53. I know you know this, but let me remind you. Ya sé que usted lo sabe, pero déjeme recordarles. Empiece del versículo 1, por favor. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Ajá. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sí. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Ajá. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Sí. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sí, y sufrió nuestros dolores. Sí. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí. Siga leyendo, hermano. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ajá. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ajá. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. But the chastisement of our peace was upon him. Did you hear it? He
He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. He was murdered for our sin. That is what Jesus did. Salvation is not cheap, so it cannot be so easily thrown away. Salvación no fue barata, so no tan fácilmente se debería de despreciar. Alguien diga gloria a Dios. Hermanos, estamos aquí porque Él nos ha amado. We are here because He has loved us. But we have all sinned. Todos hemos pecado. Que rápidamente dos escrituras y voy a cerrar ahí. I'm going to close there. Santiago 4:17. James 4:17. Nomás lo vamos a leer rápidamente, no lo voy a explicar mucho. Santiago 4:17 y luego primera de Juan 3:4. James 4:17 and then John 3:4. Léalo, hermano, por favor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una vez más, hermano, por favor. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. What is sin? Therefore, to him that knoweth to do good and does it not, to him it is sin. Sin is when you know what you have to do, but you do not do it. That is sin. El pecado es cuando usted sabe lo que debería de ser, pero no lo hace. Eso es pecado. Eso es desobediencia. That is disobedience a lo que Dios ha declarado, to what God has declared. Bueno, dije que no lo iba a explicar mucho. Primera de Juan 3:4. 1 John 3:4. Con esta terminamos. We finish with this. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amen. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, or breaks the law. For sin is the transgression of the law. When we refuse to do what the Word of God says, and when we go against what the Word of God says, it is sin. Cuando rehusamos a obedecer la palabra de Dios y cuando vamos contra a la palabra de Dios, es pecado. Esto es poderoso, porque alguien puede decir, pues yo no soy persona mala, sí, pero no está haciendo lo que dice la palabra de Dios. No nomás se trata de abstener, se trata de hacer. It's not just about abstaining, it's also about doing. Pero también, si se nos ha dicho, si sabemos que no se debe ser y lo hacemos, eso es pecado. Puestos de pie.